Amigos, y 2 días después de que el FBI registrase su residencia de Florida en busca de documentos oficiales, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vivido este miércoles un momento que llevaba meses evitando. Su declaración bajo juramento ante la fiscal general de Nueva York, Letitia James, el teórico punto de inflexión en una investigación que se inició en el año 2019 por presuntas irregularidades en sus negocios. ¿Podrá el establishment estadounidense sacar del ruedo a Donald Trump, a quien muchos consideran que ha llegado muy lejos? Vamos a hablar del tema con el experto en temas de geopolítica, Víctor Villanueva, a quien damos nuevamente la bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás, Víctor? Un placer recibirte. Para mí, Mayor, Miralba, Roberto, Pinky, realmente un privilegio siempre estar aquí con ustedes bajo las gestiones del gran amigo Edwin. Qué bien, gracias, Víctor. Sería bueno, antes de entrar a este momento, creo que por primera vez en la historia el FBI entra a una residencia de un expresidente de Estados Unidos. No sé si en otro momento, cuando el Watergate o algo, pero si mal no recuerdo, esto es lo más cercano. Ha habido otros momentos donde, bueno, Clinton fue sometido a un juicio, el impeachment por el caso de Mónica Lewinsky y así, pero de esta naturaleza, pongamos un poquito en contexto qué está pasando con Trump después que salió de la presidencia, incluso antes de salir, porque esta situación de declarar sobre su patrimonio ante la fiscal general de Nueva York, todavía él estaba en la presidencia. Pongamos en contexto qué pasa con Trump hoy en día, por qué hemos llegado hasta este punto. Bueno, a Donald Trump le está cayendo el peso de toda la institucionalidad de los Estados Unidos, que él de alguna u otra manera, haciendo uso de su poder, de su influencia o de sus refugios de interpretación procesal, burló mientras fue candidato y presidente. Y de esta manera, obviamente que tienes toda la razón, en la historia de los Estados Unidos a nivel presidencial, nunca se había allanado la morada de ningún expresidente, todo lo contrario, siempre han sido, digamos, un espacio íntimo en donde siempre se le ha preservado la dignidad, digamos, de la intimidad de un expresidente de esta nación. Y por lo tanto estamos viendo, atestiguando realmente imágenes, escenarios que son inéditos en cuanto a la historia jurídica, jurisdiccional de investigación por parte de la Agencia Federal de Investigación de los Estados Unidos. Aquí obviamente que lo que se está es llevando al terreno unos allanamientos para la recaudación de un conjunto de pruebas que se están depurando en cuanto a diversas acusaciones que tiene en paralelo diversas investigaciones del presidente Donald Trump, que van desde hechos tan simples como haber destruido comunicaciones oficiales, todas las documentaciones, todas las comunicaciones que son entregadas al despacho del Salón Oval o a las manos de algún presidente, ya estas pertenecen automáticamente al archivo de la nación. Y se tiene que sistematizar todo tipo de documentaciones que le son entregadas al presidente y reservadas para la historia como parte del patrimonio de archivos de los Estados Unidos. Pero se ha evidenciado que el presidente Donald Trump no entregó el total de las documentaciones que estaban sistematizadas en control y que había no encajaban los números, digamos, frente al archivo de los Estados Unidos, y esta institución puso en alerta al Departamento de Investigación Federal, y lo que han hecho es precisamente abrir una investigación sobre ese particular. Caso curioso. Bueno, se han tenido que inclusive recabar informaciones de documentaciones que fueron destruidas
en espacios que solamente el presidente tiene acceso, como su baño en el Salón Oval. El uso también del inodoro del baño del presidente Donald Trump, en donde por ahí se deshacía de algunas informaciones, de algunas comunicaciones, y esto obviamente que ha generado esa línea de investigación. Ahora, Víctor, un paréntesis en torno a esto. Si mal no recuerdo, esta alerta viene a raíz de la investigación que se sigue en el Congreso en torno a... Estoy escuchando unas voces. Sí, se escucha. No sé si es Natanael o Edwin, pero escuchamos ahí unas voces de... Bueno, pero decía que vinieron a colación a raíz de la investigación en el Congreso por el asalto que hubo al Congreso de los Estados Unidos. Recordarán ese triste momento para la historia democrática de Estados Unidos, siendo Donald Trump todavía presidente, si había instigado a esto o no, y creo que a raíz de esas audiencias que se celebraron hace solo unos días salió a relucir que había desaparecido parte de esta documentación. Él alegaba, bueno, eso el servicio secreto la borró, o cuando sale se deshace de eso. Si mal no recuerdo, creo que estaba un poquito vinculada a esa investigación, que es uno de los expedientes abiertos contra Donald Trump. Tú ibas a enumerar otras causas que tiene abierta ya. Sí, obviamente. Esta es otra de las investigaciones, esta que tú señalas por parte del asalto al Capitolio, que tiene abierto y que ha dado a relucir un conjunto de también transgresiones, como por ejemplo la actuación que él mismo tuvo, transgresiones que tuvo sobre el protocolo, el propio servicio secreto, precisamente el mismo día que aconteció el asalto al Capitolio, pero también tiene otras investigaciones, como por ejemplo en el orden fiscal, donde se le está señalando que entre el año 2005 y 2015 no pagó un solo dólar de impuestos. Wow. Y mediante mecanismos como por ejemplo de tomar préstamos con sus inmuebles de garantía con un valor sobredimensionado para obtener mayor nivel de préstamos, y al momento de reportar los beneficios, entonces subvaluaba el valor de estas propiedades, de estas transacciones, y así entonces llegar a una condición prácticamente de no tener que pagar nada de impuestos, y se le está investigando también netamente por eso. Hay otras también investigaciones, insisto, que es un vendaval de hipótesis que están depurándose en términos de investigación federal, que también implica en términos de la legitimidad de muchas decisiones de él como presidente. Por eso veo que las reacciones que ha habido por parte del Partido Republicano de proteger de alguna u otra manera, o la misma reacción del presidente Donald Trump de que inicialmente se niega a aceptar la citación que se le hace, pero ya posteriormente el día de ayer se presenta ante la fiscal general de Nueva York, precisamente en donde al final y al cabo, después de 4 horas de interrogatorio, él sale diciendo que fue una reunión profesional del más alto nivel. Pero la relatoría que hace la propia fiscal de Nueva York señala que él solo dio su nombre al inicio de la entrevista, del interrogatorio, leyó acto seguido un comunicado en donde hablaba que esto es una práctica de países del tercer mundo y enarbolaba que esto es una persecución política, y a cada pregunta que se le hacía volvía y leía este comunicado que llevó por escrito, y se acogía en esa esencia también a la protección de la quinta enmienda, la quinta enmienda, de no declarar en contra de sí mismo. Ya, bueno, complicado, Donald Trump. Esto realmente, ¿cuánto pudiera afectarlo
de cara a las próximas elecciones. El Partido Republicano está en una situación bastante complicada en cuanto a sus candidatos. Se ha hablado incluso que uno de los candidatos pudiera ser el actual gobernador de la Florida, pero Donald Trump sigue figurando como una de las barajas, como una de las cartas para estas elecciones. Si todo esto no sale como está pensado o como está operando las instituciones y la división de poderes en los Estados Unidos, que siempre ha sido un referente, esto pudiera convertirse en una carta de apoyo para Donald Trump de cara a las elecciones. ¿Tendría él oportunidades en medio de este vendaval que tiene detrás y casos abiertos, convertirse en una opción nuevamente de poder? Mira, Donald Trump para el Partido Republicano constituye el camino más corto para llegar a la Casa Blanca. Los números están ahí. Y de hecho, frente al presidente Joe Biden, el presidente Biden tiene las peores condiciones que político alguno dirigiendo la Casa Blanca haya tenido, por lo menos en los últimos 50 años en los Estados Unidos. Menos que Carter, porque Carter llegó a estar muy, muy bajito. Sí, pero al final tampoco se logró repostularse. Sí, y en este caso, el presidente Donald Trump, el presidente Biden, no tiene las condiciones actualmente para tener una agenda de repostulación garantizada. Por eso, ustedes ven que se aplica aquí lo que muchos neoconservadores de la política estadounidense han aplicado, y es curioso que se haga desde una administración del Partido Demócrata, que es cuando un presidente no tiene control de los efectos de la economía a lo interno de Estados Unidos, busca un conflicto exterior que entonces albergue y unifique la patria dentro de la nación, y esto obviamente permite que el presidente Biden, de alguna manera, desde mi punto de vista, lo quiere intentar por la vía del conflicto con China. Pero en el caso del presidente Trump, del expresidente Trump, lo que tenemos es un contexto de que el establishment, digamos, de la burocracia del Estado de los Estados Unidos, no quiere dejar esto como un precedente abierto de un presidente que no haya cumplido con el término fiscal, con que haya transgredido distintas normas y que se haya atrevido inclusive potencialmente a haber aupado el tema de la transgresión al Capitolio, al símbolo de la democracia de esta nación. Y por lo tanto creo que aunque él representa este camino más corto para el Partido Republicano, también es el camino más riesgoso, con mayor riesgo, porque también hay otro elemento que supera el contexto político electoral de los Estados Unidos, y es la radicalización étnica que supone el discurso, el mensaje, el simbolismo que es Donald Trump como realidad político-electoral en este país tan fragmentado en términos étnicos. O sea que yo creo que el buró político institucional de Estado, fuera de los partidos dominantes de este país, el buró del Estado estará generando un precedente y que lo va a llevar a inhabilitarlo como opción electoral. Porque, por ejemplo, tú recuerdas el caso de las elecciones en Georgia, como también intentó hacer cambiar las tendencias electorales y alegó inclusive fraude con un sinnúmero de cuestionamientos que al final tampoco demostró. Es decir, que lo que él hizo en su mandato y en su influencia, no creo que eso vaya a quedarse sin haber sido sancionado debidamente, y el riesgo principal es que no sea viable una opción electoral en términos legales para el presidente Donald Trump.